Esta es la historia de un tipo buena gente que por culpa de un accidente mágico termina siendo perseguido por tres chicas perdidamente enamoradas de él. Suena a anime de harem, sabe a anime de harem y debe ser un anime de harem. Excepto que es de China. ¿Se acuerdan cuando Hideaki Anno predijo la muerte del anime? Superando el drama alrededor de la noticia, uno de sus comentarios más interesantes es que en otros países asiáticos ya están animando, y que a sus ojos tiene mucho potencial. Mi experiencia con la animación china se reduce a breves cortos de copias baratas de Macross y otros mecha, así que pensando en las palabras del señor Hideaki cuando vi que estaban subtitulando un show de animado en China, le eché un vistazo. En el apartado de producción no está tan mal, sí, se saltan cuadros cada vez que pueden, y los limitados usos de CGI son exageradamente obvios. Sin embargo, por lo general el show se ve bien, y la paleta funciona muy bien con los diseños, haciendo que sea agradable a la vista. Es una lástima que haya tan poca información sobre la producción y las compañías involucradas, porque es más que competente en esta área. El sonido es el mayor problema, muchas veces se siente vacío, los temas tienden a sonar muy bajo o simplemente desaparecer, y las voces se sienten ahogadas, es el punto bajo del asunto. La historia inevitablemente sigue todos los tropos del género harem, confusiones cómicas, tsunderes, es algo así como leer un fanfic. Sabes que estás viendo a alguien copiar un estilo que realmente no entiende. Pero lo jugoso es cuando el show pierde la cabeza, las heroínas no solo se enamoran del protagonista, creen que tienen hijos con él. Varios de los planes del prota son absurdos, y tengo que respetar a alguien que se atreva a hacer esto. El show te sorprende seguido, y aunque para algunos será un recurso barato, es muy bueno en hacer finales que te dejen en suspenso. La diversión viene de ver esos tropos del harem que ya conoces y después ver cómo se voltearán de cabeza o al menos se verán algo modificados. Es un show muy simple y para nada revolucionario, y aunque puede ser entretenido no lo llamaría bueno en sí, pero con solo 13 minutos por episodio no es una mala manera de ver animación de otro país. ¿Va a acabar con el anime? No, al menos no en un futuro cercano, pero aunque sea esta vez puedes decirle a tus amigos y familiares con toda honestidad que sí estás viendo dibujitos chinos.